Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, amaneciendo este 23 de agosto del año 2022 en su fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal, campus ubicado en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, la provincia del Cartama, al suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, incluido el pueblo de nuestra hermana Santa Rosa de Lima, Perú, que hoy nuestra Santa Iglesia nos propone meditar en su santidad, en su vida y obra hacia fines de los años 1500, medioevo, cuando existía en el mundo esa confusión, ese oscurantismo, esas cegueras del espíritu y de la mente. El Dios le habla a través de Jesús a Rosa: quiero que seas mi esposa. Y hoy nos dice a todos: alma mía, quiero que seas mi esposa. A cada una y a cada uno de nosotros. Amén. Seamos santos. Y en ese acontecer de esa vida y obra de cada quien en santidad, pues también el Evangelio de San Mateo nos habla de un estado de conciencia, de formas de relacionamiento entre seres humanos, especialmente, y de proceso de transformación que en la singularidad lo asume uno personalmente, místicamente, individualmente, como debe ser con Dios, pero como nos manda también en el amor, amarse a sí mismo, amar a nuestros semejantes y la naturaleza toda, pues se van estableciendo relaciones que uno quisiera duren para siempre, toda una eternidad, en este eterno presente que somos siendo, aconteciendo, seres de luz, pero que por adversidades, situaciones, a veces de terceros, a veces de asuntos naturales, a veces de las culturas, hay rupturas, hay separaciones, hay brechas, que nunca se han de olvidar, siempre se han de tener presentes para seguir creciendo, aprender, comprender y trascender la condición humana y llegar a ese estado de singularidad, de unidad universal con Dios, que así hemos venido. Amén. Y eso mismo nos lo recuerda San Pablo a los Corintios, en la primera carta, que hace toda una defensa de su condición de celibato, no de castidad en el sentido material, sino de unión íntima con Dios, de enamoramiento con Dios, que tampoco es ser eunuco, ser privado de, de lo humano, de lo mundano, de la mundanidad por gusto de otros, sino por decisión propia, por llamado de Dios. Amén. Y ese es el Salmo 45. Llega el esposo, salida a recibir a Cristo el Señor. Sea entonces la palabra que nos acompaña hoy en esta meditación. Y en esta primera carta a los Corintios, precisamente, de San Pablo, hablando sobre el matrimonio, da unos consejos generales a los casados. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y junto al esposo, como la esposa, deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración.
después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente, quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. Y en los casos especiales, a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar, como yo, pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él, pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Porque lo que importa no es estar o no circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaban cuando fue llamado. En cuanto a las mujeres no casadas, no tengan ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión, como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones, y si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado, y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo quisiera evitarles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 45, que en alabanza decimos: llega el esposo, salí a recibir a Cristo el Señor. Del maestro del coro según la melodía de los lirios, poema de los hijos de Coré, canto de amor. Palabras hermosas bullen en mi mente, mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey
Eres el más hermoso de los hombres, el encanto brota de tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Ponte la espada a la cintura, valiente. Ella es tu adorno esplendoroso. Tu gloria consiste en avanzar triunfante, luchando en favor de la verdad y haciendo justicia a los humildes. Tu mano derecha realiza grandes proezas. Los pueblos caen a tus pies. Oh Rey, tus flechas son agudas y se clavan en el corazón de tus enemigos. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Ama el bien y odias el mal. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. Toda tu ropa es perfume de mirra, aloe y canela. Con música de instrumentos de cuerdas te alegran en los palacios de marfil. Entre las damas de tu corte hay princesas. A la derecha de tu trono está la reina, adornada con el oro más fino. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hijita, fíjate bien en lo que voy a decirte. Olvídate de tu familia y de tu gente, pues el Rey desea tu belleza. Él es tu Señor y debes obedecerlo, princesa de Tiro. Los más ricos del pueblo procuran con regalos ganarse tu favor. Aquí entra la princesa en toda su hermosura, su vestido es de brocado de oro. Espléndidamente vestida la llevan ante el rey. Seguida de sus damas de honor, del cortejo de sus amigas, avanzan con gran alegría, alegres entran en el palacio del rey. Tus hijos, oh rey, ocuparán el trono de tus antepasados y harás que gobiernen en todo el país. Yo haré que tu nombre se recuerde en cada nueva generación y que los pueblos te alaben por siempre. Llega el esposo, salir a recibir a Cristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Evangelio según San Mateo, vamos al capítulo 19, en los versículos 1 y siguientes, en diversos hechos de Jesús, que enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo por eso: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿por qué, pues, mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amores, en sintonía el Espíritu Santo nos concede haber iniciado ayer
una meditación al respecto. Y que hoy, en gracia de Dios, con su palabra, nos sigue nutriendo con su amor de otra manera. Y pues ya las sintonías que nuestra hermana Santa Rosa de Lima, pues la muerte de ella es un 24 de agosto, se habría de conmemorar mañana, pero por alguna razón la Iglesia propone que sea hoy. Y todo entra a concatenar con ser siendo alma consagrada a Dios a través de Jesucristo, nuestro Maestro, profeta y sacerdote eterno, esposo de María Santísima, que conmemorábamos ayer, gracias a la palabra, reina de los cielos, reina de la tierra y reina de este reino que somos cada uno, como territorio sagrado de Dios, como partícula de esta madre tierra maravillosa y de toda esta existencia. Todas las criaturas, bendecida al Señor, amén. Y qué mejor forma de dar gloria a Dios que en condición de libertad, de paz interior y de felicidad. Y esa plenitud es la que vino a dar Jesucristo, amén, y por la que nos compró a precio de sangre. De hecho, no nos creamos libres, menos libertinos y menos pendencieros por ahí en la calle, andando el mundo a diestra y siniestra y de forma desobligada, no, estamos casados. Y tanto en la vida sacramental con el bautismo, y que en gracia de Dios vamos recibiendo la comunión, común unión con Cristo, común unión con la Iglesia, común unión con toda esta comunidad. Ese es nuestro matrimonio eterno, mientras estamos caminando juntos en este mundo, amén, que así sea. Y ya esponsales por relación de pareja entre tú y tú, y yo con tú o tú con yo, que es tratar de, en cierta forma, aquí viene el cuidado, no perder la estabilidad espiritual, mental y emocional que concede la gracia. Y es estar permanentemente el ser casto, y así se ha entendido, y pues en la orden de los carmelitas descalzos, pues los monjes que se han dedicado a la vida contemplativa, también que se menciona allí a Santa Rosa de Lima y tantas que han decidido, tantos santos, como se decía también a San Bernardo del Claraval en estos días, y todos los días hay un santo, mis amores, sea santo. Y mañana estaremos caminando contigo, y hoy mismo, tejiendo juntos un camino de santificación, amén. No de estar siguiendo ejemplos, porque eso trae su peligro, de que uno se confía, de que ya el otro es mi intercesor y yo puedo disponer de mi vida, entre comillas, de mi libertad, y la convierto en un libertinaje, porque sé que mi Dios tiene infinita misericordia y se ha de acordar de mí, así sea en el último momento. Tengo mi abogada, la Virgen Santísima María, que ella intercede por todos porque nos ama. Tengo mi mamá que me ama y ella no me deja padecer. Tengo mi compañera que me ama y ella tampoco me deja solo, ni me va a dejar suplir, ni me va a dejar sufrir. Y así también el esposo. Pues resulta que esas circunstancias, esas relaciones, se van dando por la libertad misma que nos concede Dios en gracia del albedrío, de respetar nuestra conciencia para tomar la decisión con obediencia, con respeto, con consideración de esa gracia divina que es servir a Dios de la mejor manera, con la mayor disposición, con la máxima entrega posible, sin renunciar a sí mismo, a su condición natural o a la gracia que le ha dado en el Espíritu Santo, lo dice el mismo hermano San Pablo,
para lo que has sido llamado. Entonces la voluntad del Padre se te hace manifiesta en oración, en meditación, en esa conversación mística con Dios que siempre ha de estar místicamente ahí conectando con Él, cada ser individual, y nunca se ha de perder eso, nunca se debe renunciar a ello y nunca se le puede ceder a otro. Y viene la realidad tuya. Estamos hablando de unos contextos de la era mosaica, la ley mosaica y los mandatos, donde todo había que escribirlo. Mis amores, no es un mandato, es la justicia divina, que el amor y la verdad están juntas, y la verdad es Jesucristo, y el amor es esta manera de conectar con Dios, que es Dios mismo, Dios aconteciendo en cada ser, y eso no es por obligación, no es un mandato, ni hay que estarlo recordando. Resulta que como somos necios, rebeldes, caprichosos, como él mismo lo decía, nuestro Señor Jesucristo, por vuestra rebeldía, cuando era con Moisés, volvió a retomar muy hermoso el Génesis, el principio de la creación, un soplo de vida, que eso se presta para todas las malas interpretaciones que quiera, para todas las buenas interpretaciones que se quiera, y también para especular en interpretaciones como se quiera. Pero en gracia de la palabra, la unión de cuerpo, carne, tierra, somos humus, somos partícula y cada uno es completo. Como dice King Richards de Un corazón, que el amor es una bendición y está en cada ser. Y es la gracia de Dios acontecer allí. Y así llega en el camino otro ser, conecta con él, esa relación íntima, individual, no se va a perder. Y cada quien la ha de seguir y se han de acompañar, nos hemos de acompañar por un tiempo. Espera uno que sea en la condición misma de la creación, hombre, mujer. Pero estamos en una sociedad complicada, cada vez, como se dice, secular, más que modas y novedades, son extravagancias, volver a los baales, a las condiciones de antigua, de los griegos y los dioses, y los espíritus falsos, y los llamados a ese desorden espiritual, mental y emocional. Pues uno ruega a Dios no caer, entre comillas, en desgracia, o no tener una mala experiencia, o no tener un infortunio, porque no somos perfectos. Por bendición estamos vivos, estamos en gracia de Dios y estamos aconteciendo. Pero también cuando otro ser llega a la vida con absoluta seguridad que tenía que llegar a esta alma, darle una enseñanza y también llevarse un aprendizaje y juntos compartir un aprendizaje. Fruto de ese aprendizaje, si ha de ser una semilla de una criatura que en gracia de Dios viene, también sigue el proceso. Por eso la procreación, por eso nuestro Señor Jesucristo invoca el Génesis, porque es ahí donde se llena a plenitud la obra, que se perfecciona en la mujer, que esa es otra también mala interpretación, que se dice que se saca de la costilla del hombre, pero es porque está más cerca al corazón. Lo hubiera sacado de otra parte, pero eso ya son figuras o interpretaciones literarias o cómo se hagan las narrativas. Lo cierto es que es otra partícula con su identidad, que es materia orgánica, tiene mente, tiene espíritu como todos. Amén. Y simplemente se comparte esa experiencia de vida y se va tejiendo ya poco a poco la familia. Invito más a leer desde allí que desde lo negativo, que desde mirar, bueno, y entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Y por qué se dio la ruptura? ¿Y por qué? Mis amores, así Dios haya hablado en Jesucristo del divorcio, era por las preguntas de los capciosos, de los que lo quieren tentar y provocar y hacerle caer en trampa. Pero mi Dios habla de amor, de bendición, de perfección, Él no habla de lo otro. No le podemos pedir a la divinidad que hable de lo mundano, de la mundanidad, de lo que el hombre hace por su propia cuenta y riesgo, que no lo asumimos, que ahí es donde nos falta coraje, personalidad y temple para asumir
lo que llamamos las consecuencias. Uno debe calcular, Salmo 85, enséñame, Señor, a calcular los años para tener un corazón sensato y saber todo lo que me espera y lo que puede derivar de ahí, decir, lo asumo. Es mi compromiso, es mi responsabilidad y por tu infinita misericordia lucharé por ello. No tampoco pues porque algunos se abstienen de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, porque esto es el asunto del miedo. Y esto es el hacer que la gente ya le coja miedo al matrimonio, que le coja miedo a una religión, le coge miedo a un sacramento, que porque viene el castigo, que porque viene el infierno, entonces yo ya estoy perdido porque fui infiel. Y no. Eso es entrar en telenovela, y de eso hay mucho, 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 y es morboso lo que manejan los medios, las redes sociales y todo eso. Es preferible hablar de bendición y hablar de que todos en este proceso de aprendizaje, más que una oportunidad, es una necesidad de trascender juntos. Entonces, si algo sucedió, pues en gracia de Dios se entiende, se comprende y se trasciende amorosamente, sin rencores, sin fastidios, sin decisiones que dañen, porque eso ya es otra conducta, otro comportamiento, y eso ya son las costumbres y los valores. Por eso en algún momento muy bueno sería profundizar más que con teólogos, con ustedes mismos, con todos y compartir experiencias de vida y testimonios, y verán que de todo ello hay gran sabiduría de cómo se van sobrellevando situaciones, como el mismo San Pablo que nos decía, apréndanse a sobrellevarse unos y otros. Eso tiene que ver con esto de lo humano. Somos pecadores. Y en ese ser pecadores, sin ir a confesarnos nuestros pecados, porque eso es sagrado, eso es con Dios, es una relación íntima, uno va tejiendo a partir de ese aprendizaje que puede compartir. Esa es la didáctica, esa es la forma de Dios enseñar. No va a hablar de los casos de nadie, hasta mejor que un confesor se le olvide a quién fue lo que confesó y a quién en particular confesó y en qué contexto, para que eso quede allí asimilado en la infinita misericordia de Dios, en el perdón y quede cerrado el ciclo y se pueda restablecer ese orden, esa triangulación mística, Dios, tu realidad y tú mismo, y el otro ser habrá de hacer lo mismo. Y mientras estemos compartiendo, amén, bienvenido, para bien. Ya lo que uno que es adverso a su realidad, ya uno se tiene que preguntar, en mí era un placer, era un ego, era un apego. Gracias a Dios no se siguió, porque ¿qué habrá de esperarse? Un hijo indeseado, una relación tormentosa, tóxica, dependiente, alguien dependiendo tóxicamente de otro ser, que sin ti no puedo vivir, que tú eres Dios. Vean, mis amores, eso no se le dice a una criatura, ni siquiera a Dios se le manifiesta y ya, se expresa, se vive en coherencia, sentir, pensar y actuar. ¿De qué le valen al Señor promesas? ¿De qué le valen sacrificios, holocaustos, testimonios, compromisos, responsabilidad? Yo me uní para ti, es toda la vida. Quiero caminar contigo, con Dios, es en serio. Que por alguna razón no se dio, somos humanos. Y Él sabe comprender eso. Y así sea una relación que se llama de unión libre, que no sea jurada ante Dios, sí, mis amores, es ante Dios porque somos partícula divina. Y es un testimonio de vida que se da ante Dios y cada uno es consciente. Usted se está viendo, yo me estoy viendo, cada quien se está viendo y Dios te está viendo. ¿A quién se le va a ocultar o a negar? Que le comprometía a la otra persona y nadie más se dio cuenta. Así la otra persona lo desmienta o lo encubra. Dios sí se dio cuenta. Es que siempre va a estar ahí. El que terceriza nuestras relaciones siempre es Dios. Amén. ¿Qué tal que no fuera así? Mis amores, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Cualquiera sea la condición en que Dios nos tenga para seguir sirviendo en amor, verdad y justicia. Que así sea.
Hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias.